Vamos a analizar un tema muy delicado y es que en las últimas horas se confirmó que el ELN es el responsable del secuestro del señor Luis Manuel Díaz, el padre de Lucho Díaz, esta gloria del fútbol colombiano. Hay muchas preguntas que quedan sobre la mesa. Una de ellas, ¿esto quiere decir que el ELN no tiene unidad de mando? Porque parece que al principio el ELN, el que está sentado en la mesa de diálogo, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Nos demoramos más o menos unos 5 días en confirmar que era el ELN el que lo tenía en su poder. Lo segundo, ¿esto constituye o no una violación al cese de hostilidades? Porque es que nunca se supo o quedó claro si el secuestro y la extorsión quedaban dentro de este conjunto de cosas que supuestamente el ELN iba a dejar de hacer. Y lo tercero, si esto es una violación al cese del fuego, ¿qué va a pasar? Arranco con Julio César. Pues yo veo muchos golpes de pecho en la clase política indignada por este horrible episodio, pero tristemente, y es a lo que ya nos hemos acostumbrado en Colombia, esto se va a resolver eventualmente con que los autores del secuestro y de tantos otros crímenes terminen en el Senado, en la Cámara de Representantes, votando reformas. Esa va a ser, digamos, el destino final después de los golpes de pecho. Pero yo sí quiero poner en contexto este episodio, porque esto no es algo aislado, no es que casualmente a una estrella del fútbol colombiano le secuestraron el padre, ¿no? Durante este año hemos visto un incremento en los secuestros en Colombia, una cifra escandalosa, que debería salir todos los días en primera plana, 83% de incremento de secuestros. Pasamos de 100 secuestros el año pasado a 183. 83 personas más privadas de su libertad por motivos políticos, económicos, en fin, por lo que sea. Y también esto plantea pues una serie de preguntas pues muy delicadas para el gobierno y para el ELN. No sabemos, así como no sabíamos durante la semana que el ELN tenía al señor Luis Manuel, hay otros ciudadanos de los que no tenemos conocimiento que tiene en su poder el ELN, y por qué tuvimos que esperar a que fuera el ELN que quisiera contarnos, parece en la mesa, que tenían secuestrado al señor y no las autoridades de policía o militares, que son las encargadas de transmitir esta información al gobierno, sí, a la población. Julio César, le tengo la respuesta a eso. 23 secuestros este año atribuidos al ELN, de esas 4 personas todavía están en poder del ELN. Es algo muy importante lo que usted dice, porque claro, estamos pensando en los secuestros del ELN ahorita, que tienen secuestrado al papá de una persona que es una figura mundial. Pero ¿qué pasa con esos otros secuestrados? También están Juan Carlos Baiter Bustamante, que fue secuestrado en el Banco Magdalena, Ulises Horacio Torres y José Emerson Díaz, que es de San Juan Chocó. ¿Y de cuáles no sabemos, como hasta ayer no sabíamos del señor Luis Manuel? ¿Y de cuántos otros no sabemos, Juana? No, primero yo creo que hay que partir del punto que se rechaza de cualquier forma y contundentemente el secuestro de una persona. Esto atenta completamente los derechos humanos, o sea, esto es una práctica horrible que hay que rechazar contundentemente como sociedad colombiana desde todo lado, ¿no? Esto no tiene ningún tipo de justificación. Dos, es muy grave en 2 puntos. O sea, el primer punto que yo creo que es importante explorar y discutir es cómo no está funcionando la mesa de negociaciones, cómo los negociadores no están haciendo el trabajo que deberían estar haciendo. Yo he insistido desde hace un buen tiempo que no se puede ser a la vez senador, no se puede ser presidente de un gremio y negociador en una mesa de estas. O sea, el ejemplo nos lo dio Juan Manuel Santos y nos lo dio Humberto de la Calle cuando estuvo negociando Humberto de la Calle en La Habana sin parar. Era el trabajo 100% comprometido. Entonces yo sí creo que uno no puede ser senador, hacer política, hacer campaña electoral y a la vez ser negociador de esto, si no lo queremos tomar en serio. O sea, esto parece una mesa de negociaciones de hobby de algunos de sus integrantes y creo que eso necesita una reformulación urgente. Lo otro, ya vimos que la salida no negociada no funciona. Ya vimos en el gobierno Uribe que fue toda la campaña y todo un trabajo guerrerista que no acabó ni con las FARC, ni acabó con el ELN, ni acabó con los grupos paramilitares. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la verdadera solución? Porque necesitamos que no haya más víctimas del conflicto armado, que no haya más secuestros, porque es una delicia nosotros acá 4 sentados desde Bogotá. Pero Juana, es muy importante, claro, nos sentamos a negociar, pero ¿con quién estamos negociando? Y ahí vuelvo a la misma pregunta, ¿estamos negociando con alguien con los que realmente vamos a llegar a la paz? Y lo pregunto acá por el tema de la unidad de mando. ¿O estamos solamente negociando con unos pequeños cabecillas que representan a unos grupos muy sectoriales, pero no en realidad con todo el ELN? Porque el cese de hostilidades sí le funciona a todo el ELN, pero
este tipo de cosas no. De acuerdo, Jorge Iván. yo en eso, frente a la unidad de mando, estoy con el profesor Jorge Restrepo, Marisa, que tú entrevistabas ahora, el director del SERA, que conoce bien el conflicto. Él dice, no, puede que haya problemas de comunicación. De hecho, uno de los representantes del frente que tiene al papá de Luis Díaz Bernardo Telles. Claro, tiene representación en la mesa, entonces hay Y problemas de sabe comunicación. que hace parte del comité de verificación. Correcto. Entonces, estoy de acuerdo porque yo creo que ya la pregunta que nos tenemos que hacer es, primero, rechazar el secuestro, segundo, exigir una pronta liberación, sano y salvo, de esta persona, y que se asuman los mecanismos de corrección de esos temas en la mesa de negociación. Y yo creo que el gobierno debería poner un plazo para la entrega del papá de Luis Díaz. Y si ese plazo no, ¿Y si se, no se cumple, cumple ese plazo? debería suspenderse las negociaciones, revisar el mecanismo de verificación, revisar las comunicaciones y poner en la mesa que dentro del cese al fuego bilateral también está el tema del secuestro y de las extorsiones, y de tal suerte que si más adelante se llegara a presentar una situación de estas, eso sí afecte, digamos, la negociación y el mecanismo de verificación tome nota sobre eso. Yo estoy de acuerdo ahí con Jorge Iván, que tal vez sea el momento para que el gobierno nacional y la mesa le ponga pausa a la mesa de negociaciones con el ELN y se replantee lo que está pasando y cómo negociar con él. Julio César, Yo creo sobre que- el tema de que es posible que se haga una pausa en esta mesa hasta que no se libera el señor Luis Manuel. Sería lo mínimo. Esto no se va a resarcir con la liberación del señor únicamente. Entonces, Sí. va más allá de eso, ¿no? Decir la liberación no solo del señor Luis Manuel, sino de cualquier secuestrado que tenga el ELN, obviamente. Y aquí el problema no solamente es que las personas que están comisionadas para negociar con el ELN lo estén haciendo medio tiempo, sino la evidente simpatía, alineamiento ideológico entre los negociadores y los representantes del ELN. A veces nos ¿La preguntamos, Furí tiene simpatía con el ELN? No sabía. salvo Al la parecer, Fori, la furia ahora es el Oti Patiño no tiene No sé, sintonía ideológica, o el comisionado de paz. Pues que a son veces- acusaciones graves, pero la Julio. Furí no, Estás no, 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 no acusando tengo a los esa- negociadores yo que de sepa, ser helenos. tener simpatías ideológicas de extrema izquierda no es un delito en Colombia. Si Pero las la tienen, Furi, que es evidente, no sé. no es ningún delito, ni es ninguna acusación. Me parece Es que son evidente. acusaciones, sí. Porque tener ideología de izquierda es No, no, de porque extrema está diciendo izquierda, usted es que una tienen, acusación. que tienen simpatías y por lo Estás tanto diciendo son que tienen cómplices de alguna cómplices manera de las ELN. acciones del Señores, ELN. Quizás para entender o tratar de interpretar un poquito más a Julio César, Julio no es que tenga Esplegui. una simpatía, sino Esa que me hay gusta. una El Julio afinidad, Esplegui. a una afinidad ideológica. Son personas sin que esto vienen entre de la extrema al izquierda al terreno de lo y ilegal. están Bueno, negociando con actores de extrema izquierda. Que hay afinidad ideológica. se nos acabó el es tiempo, pero evidente. miren, por lo menos hay muchas cosas, por supuesto, de divergencia, pero algo en común que hay entre estos tres panelistas, que cada uno representa un sector ideológico distinto, es que se le debería poner una pausa a esta mesa de negociación del ELN hasta que no se dé esta muestra de buena voluntad del ELN de liberar al señor Luis Manuel y a todos los secuestrados. Vamos a hablar ahora de un capítulo que se repite en Bogotá, pero sabes que tiene dos protagonistas distintos. Bueno, uno distinto, que es esa pelea entre el gobierno nacional y el distrito por el tema del metro. Ahora no es con la alcaldesa Claudia López, sino con el alcalde electo Carlos Fernando Galán, quien ayer simplemente salió a decir: nosotros vamos a hacer respetar la autonomía del distrito, y salió a decir el presidente Gustavo Petro que qué tonterías, que él nunca ha violado esa autonomía, sino que ha propuesto más o menos, en palabras más, palabras menos, un mejor proyecto para Bogotá. ¿Quién arranca por aquí? Juana. Bueno, Carlos Fernando Galán ya se le está olvidando que es alcalde de Bogotá. No es oposición al gobierno nacional. Lo era cuando era candidato, pero ahora nosotros, los y las bogotanas, necesitamos de soluciones. Entonces, muy bien que haga el llamado al gobierno nacional de déjenos nuestra autonomía, pero necesitamos que se concentre también en otros temas que no solamente son el metro. Bogotá no solo es el metro, Bogotá está en una crisis de inseguridad terrible, una crisis de movilidad terrible, una crisis en la que ayer, por ejemplo, violaron a una estudiante en la localidad de Kennedy en plena luz del día, donde estamos de verdad en una crisis además de violencias de género y de agresiones sexuales a las mujeres en Bogotá. Entonces, por favor, que se sienten a hablar, que si no está de acuerdo, muy bien, pero que tiene que trascender. O sea, él llegó a gobernar esta ciudad, no a hacerle oposición al gobierno nacional. Pues ese es el tema del metro, va a seguir allí en la discusión. Años y años, Claro, lo hasta que hemos no se dicho. construya, Y ahí esta hay- discusión y va a la seguir. nación, en este caso el presidente Petro, siente el derecho de intervenir en el tema porque financia el 70% del costo de la obra.
Entonces aquí lo hemos dicho, es decir, ahí en el diseño institucional están dados como los incentivos necesarios para que el presidente se quiera meter. Yo creo que eso debería resolverse pronto, o sea, debería darse una reunión, alcalde de Bogotá, presidente de la República, y decidir qué hacer y avanzar. Pero es que no se supone que eso ya está decidido, ya está el trazado del metro, ya se iniciaron las obras. El que debería cerrar el tema no es el presidente de la República. De acuerdo, pero el presidente va a tratar siempre de opinar, de decir que eso no se debe hacer. Entonces yo creo que debería haber un consenso entre el alcalde electo, que se posesiona el 1 de enero, el presidente de la República y su ministro de Transporte, y decir, mire, esto es lo que vamos a hacer y pongámonos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, discutir y que todos los políticos que defienden y que están a favor de la línea elevada, yo los invito a todos a irse a vivir a Usme mientras se construye el tramo de la Caracas, y ahí sí les creo su defensa del mejor vivir de la gente. Un acuerdo, que Petro, que línea Claudia, 2, que Galán, que todos la línea arranquen 3, para que allá. ya están proyectadas, que por ejemplo esas se hagan subterráneas. No, eso ya está decidido. Claro. Ya está decidido que son subterráneas las dos líneas, eso sí no hay discusión. Pues esto es una manifestación de esa condena que tenemos en Colombia, que es vivir en campaña política permanente, ¿no? Ya acabó de pasar las elecciones el domingo, y estos enfrentamientos son el calentamiento para la campaña electoral del 2026, que nos faltan 3 años. Increíblemente, aquí lo que estamos viendo es cómo se alinderan sectores políticos, y lo que estamos viendo es que va a haber altísima conflictividad entre esos actores, ¿no? Lo que aparece va a ser lo que se va a tratar de conformar una coalición centrista o un poquito escorada a la derecha, con Claudia López, con el nuevo liberalismo, etcétera, y ese enfrentamiento se está manifestando desde ya. O sea, Carlos Fernando Galán se ha reunido esta semana con muchos actores políticos, increíblemente ni siquiera ha puesto, ni se sabe cuándo se va a reunir con el presidente, y ya están peleando, pero creo que es una manifestación de las ambiciones políticas, por ejemplo, de Carlos Fernando Galán y los sectores alrededor de él, para suceder al presidente Petro. Antes de ir con nuestro recomendado, yo quiero preguntarles muy rápidamente a ustedes en 20 segundos, pero quiero arrancar por Juana, por ese comité de empalme que vimos ayer al lado de Carlos Fernando Galán, porque vimos muchas mujeres y mujeres muy capaces: Ángela María Orozco, Cecilia María Vélez, Carolina Soto. ¿Qué tal ese comité de empalme? Pues a mí me parece que es el reencauche de todo el mundo. No me parece nada novedoso, y pues sí, un montón de mujeres de derecha y de extrema derecha muy pilas, muy buenas en lo que hacen en el sector, pero pues a mí como mujer feminista, pues ninguna tiene una vocación o interés por el género transversalmente en todas sus agendas. Pero bueno, lo voy a decir yo, y creo que les voy a quitar la palabra porque se nos acabó el tiempo. Vernos representadas allí, a mí me pareció un gesto importante, un símbolo muy importante. Vamos con nuestro recomendado. Bueno, les tengo un recomendado, música, ¿sí? Aquí hemos siempre libros, viajes, música para este puente, para escuchar. Un disco de la gran pianista colombiana Teresita Gómez en sus 60 años, música colombiana bellísima. Se consigue en las discotiendas porque ya la gente casi no compra discos todos. Sí, hace años, ¿no? Hace años, Julio decía que hacen años. Bueno, en las discotiendas se consigue a muy buen precio. Hay que tener todavía reproductor de homenaje a nuestra gran pianista Teresita Gómez, con piezas colombianas bellísimas. Juan. Bueno, yo los invito a la Estación de la Sabana a ver la exposición de uno de los finalistas del premio Luis Caballero, Mauricio Carmona, que además tiene que ver con el metro. Se llama Estructura Sin Fin, Metro Series. Entonces, súper invitados. Julio César. Pues el Centro de Bienestar Animal mañana en Cali, afuera del Centro Comercial Único, va a estar organizando una jornada de adopción de cachorros para los que quieran conseguir un perrito adoptado, mañana de 2 a 5 en Cali.